Hay un vacío dentro del ser humano que no puede ser llenado con placeres efímeros, con distracciones infinitas, con el ruido constante del mundo exterior. Es un vacío que se expande silenciosamente, alimentándose de la inercia, de la pereza del alma que no se atreve a enfrentarse a sí misma. Ibn Arabi, el maestro sufí del siglo XIII, comprendió este abismo interior mejor que nadie. Él supo que la verdadera batalla no se libra en el campo de batalla del mundo, sino en el territorio oscuro e inexplorado del corazón humano. La pereza del alma no es simplemente la falta de acción física, es algo mucho más profundo, más insidioso. Es la resistencia del ego a desmantelarse, a permitir que la luz de la verdad penetre en las capas más oscuras de nuestra psique. Es el mecanismo de defensa que construimos para no tener que enfrentar aquello que nos atemoriza. Nuestra propia vacuidad, nuestra insignificancia, nuestra dependencia absoluta de algo que está más allá de nosotros mismos. Ibn Arabi pasó toda su vida descifrando este enigma, y lo que descubrió fue revolucionario. La disciplina no es castigo, es liberación. Cuando hablamos de disciplina en el contexto espiritual, no nos referimos a reglas arbitrarias impuestas desde afuera. La disciplina que propone Ibn Arabi es una alquimia interior, un proceso de transmutación donde el plomo de nuestra naturaleza inferior se convierte en el oro de la conciencia despierta. Es un trabajo que requiere valentía, porque implica desmantelar todas las estructuras mentales que hemos construido para sentirnos seguros, para mantener la ilusión de control sobre nuestra existencia. El alma perezosa prefiere la comodidad de la ignorancia, el confort de no cuestionar, la tranquilidad de permanecer dormida mientras la vida transcurre como un sueño sin sentido. El gran maestro sufí entendió que el ser humano vive atrapado en una paradoja fundamental. Anhelamos la libertad, pero nos encadenamos voluntariamente a nuestros deseos, a nuestras adicciones emocionales, a nuestros patrones de pensamiento destructivos. Queremos trascender, pero nos aferramos desesperadamente a todo aquello que nos mantiene anclados en la superficie de la existencia. Ibn Arabi observó que esta contradicción no puede resolverse mediante el pensamiento racional, porque la razón misma forma parte del problema. La mente que busca comprender la verdad es la misma mente que construye el velo que nos impide verla. La pereza del alma se manifiesta de 1000 formas sutiles en la vida cotidiana. Se esconde detrás de la procrastinación, detrás de la búsqueda incesante de placer, detrás de la necesidad compulsiva de estar siempre ocupados, siempre distraídos, siempre huyendo del silencio interior. Porque el silencio es aterrador para el ego, que necesita el ruido constante para justificar su existencia. En el silencio, en la quietud profunda, el ego se disuelve y lo que queda es la desnudez absoluta del ser, enfrentándose a su propia realidad sin filtros, sin máscaras, sin escapatorias posibles. Ibn Arabi descubrió que la disciplina auténtica comienza con la observación sin juicio. No se trata de condenarnos por nuestras debilidades, sino de verlas con claridad, de reconocerlas sin identificarnos con ellas. Esta es quizás la tarea más difícil que existe. Observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros impulsos, sin dejarnos arrastrar por ellos. Es como estar parado en la orilla de un río caudaloso, viendo pasar las aguas turbulentas sin caer en ellas. Requiere una presencia constante, una atención sostenida que la mayoría de las personas no está dispuesta a cultivar porque exige demasiado esfuerzo, demasiada conciencia, demasiada honestidad brutal consigo mismo. El maestro enseñaba que el corazón humano es como un espejo. Cuando está cubierto de polvo, de oxidación, de todas las impurezas que acumulamos a lo largo de la vida, no puede reflejar la luz divina. La disciplina espiritual es el proceso de pulir ese espejo, de limpiarlo día tras día con paciencia infinita, hasta que recupere su capacidad de reflejar la realidad tal como es, sin distorsiones, sin proyecciones, sin las ilusiones que el ego construye para protegerse de la verdad. Pero pulir el espejo del corazón duele, porque cada capa de suciedad que removemos trae consigo memorias dolorosas,
traumas no resueltos, aspectos de nosotros mismos que hemos negado y reprimido durante años. Ibn Arabi comprendió algo que la psicología moderna está apenas comenzando a descubrir: que el sufrimiento no es el enemigo, sino el maestro. La pereza del alma busca evitar el sufrimiento a toda costa, pero al hacerlo se condena a un sufrimiento mucho mayor: el de vivir una vida sin propósito, sin profundidad, sin conexión real con la dimensión más esencial de nuestra existencia. La disciplina nos enseña a relacionarnos con el sufrimiento de manera diferente, no como algo que debe ser eliminado, sino como una señal, una brújula que nos indica dónde necesitamos trabajar, dónde están las heridas que necesitan sanación, dónde se esconden las resistencias que nos impiden crecer. El camino que propone Ibn Arabi no es para los débiles de corazón. Requiere una fortaleza que va más allá de la fuerza física o mental. Es la fortaleza del espíritu que se atreve a enfrentar sus demonios interiores, que no huye cuando la oscuridad se vuelve abrumadora, que continúa avanzando incluso cuando todo parece perdido. Es la fortaleza de quien ha comprendido que no hay atajos en el camino de la transformación genuina, que cada paso debe ser dado conscientemente, con plena presencia, con total compromiso. La pereza del alma busca constantemente esos atajos, esas fórmulas mágicas que prometen iluminación instantánea sin esfuerzo. Pero tales promesas son espejismos en el desierto del mundo espiritual. Una de las enseñanzas más profundas de Ibn Arabi es que la disciplina auténtica no puede ser impuesta desde afuera. No puede venir de la amenaza del castigo o la promesa de recompensa. Debe surgir de un anhelo interior tan intenso, tan irresistible, que todas las otras motivaciones palidecen en comparación. Es el anhelo del exiliado por su hogar, del amante por el amado, del sediento por el agua en medio del desierto. Cuando ese anhelo despierta en el corazón humano, la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en una necesidad vital, en el único camino posible, en la única respuesta coherente a la llamada del alma que ha recordado su verdadero origen. El maestro sufí enseñaba que vivimos en un estado de sueño profundo, inconscientes de nuestra verdadera naturaleza. Nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras posesiones, con nuestros roles sociales, creyendo que eso es lo que somos. Pero todo eso es transitorio, efímero, destinado a desvanecerse como el humo. La pereza del alma es precisamente esta identificación con lo temporal, esta negativa a mirar más allá de las apariencias, esta resistencia a despertar del sueño colectivo en el que la humanidad está sumergida. Y despertar es doloroso, porque implica reconocer que todo aquello en lo que basamos nuestra identidad es fundamentalmente ilusorio. La disciplina que propone Ibn Arabi incluye prácticas concretas: la oración constante, el recuerdo de lo divino, el ayuno, la meditación, el retiro periódico del mundo. Pero él advertía que estas prácticas pueden convertirse en trampas del ego si no se realizan con la actitud correcta. El retiro, por ejemplo, es como un hospital para el corazón enfermo. Uno no se queda en el hospital para siempre. El propósito del retiro es limpiar el espejo del corazón para luego salir al mundo y permitir que las manifestaciones del poder divino se reflejen en ese espejo pulido, trayendo consigo el conocimiento del Creador. El verdadero perfeccionamiento de nuestra humanidad viene de vivir en sociedad, de enfrentar los desafíos de la existencia cotidiana con un corazón despierto y consciente. Hay una historia sobre Ibn Arabi que ilustra perfectamente su comprensión de la disciplina auténtica. Conoció a un hombre que había pasado 30 años en retiro espiritual, dedicado completamente a la adoración. Este hombre se consideraba a sí mismo muy avanzado espiritualmente. Pero cuando compareció con el maestro de Ibn Arabi, un hombre que vivía rodeado de riquezas y compromisos mundanos, el asceta se dio cuenta de algo devastador. Después de 30 años de retiro, su corazón todavía le pertenecía al mundo, todavía estaba apegado, todavía anhelaba lo que había dejado atrás. Mientras tanto, su maestro, viviendo en medio del mundo, no tenía ni una gota de apego en su corazón. Esa es la diferencia
entre la disciplina externa, que puede ser una forma de escape, y la disciplina interna, que transforma genuinamente el corazón. Ibn Arabi enseñaba que el amor divino es como un océano que, una vez entra en el corazón, no deja espacio para ningún otro amor. Si intentas poner en ese corazón el amor por las cosas mundanas, después de que el amor divino ha entrado en él, el corazón se romperá en 1000 pedazos. Esta no es una metáfora poética, sino una descripción exacta de lo que sucede cuando el alma despierta a una dimensión de realidad tan vasta, tan infinita, que todo lo demás parece irrelevante en comparación. La pereza del alma es la resistencia a permitir que este océano entre, porque sabe que cuando lo haga, todo lo que conocemos, todo lo que hemos construido, será arrasado. Y aunque lo que viene después es infinitamente más real, más verdadero, más satisfactorio, el miedo a la aniquilación nos mantiene aferrados a nuestra pequeña existencia limitada. El conocimiento místico de Ibn Arabi no procedía de la filosofía ni de la teología académica. Procedía de la experiencia directa, de la visión interior, de estados de conciencia que trascienden las capacidades ordinarias de la mente humana. Él mismo describía cómo, durante sus años en Meca, tuvo visiones tan intensas que transformaron completamente su comprensión de la realidad. Estas no eran alucinaciones ni fantasías, sino percepciones de dimensiones de la existencia que están ocultas para la conciencia ordinaria. La disciplina espiritual es lo que prepara el terreno para que estas percepciones puedan ocurrir. Es lo que refina la sensibilidad del alma hasta el punto en que puede sintonizar con frecuencias de realidad que normalmente están más allá de nuestro alcance. Una de las paradojas más profundas que Ibn Arabi exploró es que cuanto más avanzamos en el camino espiritual, más conscientes nos volvemos de nuestra ignorancia. La pereza del alma se siente cómoda con certezas, con respuestas definitivas, con la ilusión de que comprendemos cómo funciona el mundo. Pero el verdadero conocimiento espiritual trae consigo una humildad radical, un reconocimiento de que lo que sabemos es infinitamente pequeño comparado con lo que no sabemos. El océano de la verdad es ilimitado y nosotros somos como una gota intentando comprender ese océano. La disciplina nos enseña a vivir con esta incertidumbre, con esta apertura constante al misterio, sin la necesidad neurótica de tener todas las respuestas. El maestro sufí también advertía sobre el peligro de convertir el conocimiento espiritual en un medio para obtener ganancias materiales o reconocimiento social. Él mismo se alejaba de aquellos que utilizaban su posición espiritual para enriquecerse, porque comprendía que el dinero se había convertido en un velo que les impedía ver la verdad. Este es un peligro constante en el camino espiritual, que el ego se apropie del proceso, que transforme la búsqueda de la verdad en una búsqueda de poder, de prestigio, de validación externa. La disciplina auténtica requiere una vigilancia constante contra estas tendencias del ego, que son extremadamente sutiles y pueden disfrazarse incluso de aspiraciones espirituales legítimas. Ibn Arabi pasó su vida siendo incomprendido, incluso odiado por muchos. Sus contemporáneos lo veían con sospecha, algunos lo maldecían, otros lo acusaban de herejía. Pero él continuó su camino con una determinación inquebrantable, porque su compromiso era con la verdad, no con la aprobación de los demás. Esta es otra lección fundamental sobre la disciplina, que el camino genuino de transformación es solitario. No porque necesariamente estemos solos, sino porque nadie más puede caminar ese camino por nosotros. Podemos tener maestros, guías, compañeros de camino, pero al final cada uno debe enfrentar sus propios demonios, debe atravesar su propia noche oscura del alma, debe realizar su propio trabajo interior. La pereza del alma busca constantemente apoyarse en otros, delegar la responsabilidad de su despertar, pero esto es imposible. El despertar es profundamente personal e intransferible. El concepto de disciplina en Ibn Arabi está íntimamente relacionado con el concepto de recuerdo. La humanidad, en su estado ordinario, vive en un constante olvido de su verdadera naturaleza, de su origen divino, de su propósito esencial. Estamos tan absorbidos en la superficie de la existencia
tan hipnotizados por el juego de las formas que olvidamos la esencia. La disciplina espiritual es un ejercicio constante de recuerdo, de traer la conciencia de vuelta a lo esencial una y otra vez, cada vez que nos perdemos en la distracción, en la identificación con el drama personal, en la ilusión de separación. Este recuerdo no es un ejercicio intelectual, sino una reorientación completa del ser hacia su fuente. Había en Ibn Arabi una comprensión profunda de que el ser humano es un axis mundi, un eje del mundo, un puente entre lo divino y lo terrenal. Somos seres únicos en la creación porque poseemos tanto la capacidad de caer en la degradación más profunda como de elevarnos a las alturas más sublimes. Esta posición intermedia es tanto nuestro privilegio como nuestra responsabilidad. La pereza del alma es renunciar a esta responsabilidad. Es contentarse con vivir como animales sofisticados, guiados únicamente por instintos y deseos, sin desarrollar las capacidades superiores que nos distinguen como humanos. La disciplina es el reconocimiento de esta responsabilidad y el compromiso activo de realizarla. El maestro enseñaba que el alma humana posee una naturaleza increada, un aspecto que nunca nació y nunca morirá, que está más allá del tiempo y el espacio. Pero esta dimensión de nuestro ser está normalmente dormida, velada por las capas de condicionamiento, de traumas, de identificaciones falsas que hemos acumulado. La disciplina espiritual es el proceso de pelar estas capas, una por una, hasta llegar al núcleo inmutable de nuestro ser. Es un proceso de desidentificación, de soltar todo aquello que no somos realmente, hasta que solo queda lo esencial. Y lo esencial es silencioso, vacío, infinitamente espacioso, un espacio de pura conciencia en el que todas las experiencias surgen y desaparecen sin dejar rastro. Ibn Arabi hablaba de la necesidad de morir antes de morir. Esta muerte no es física, sino psicológica. Es la muerte del ego, de la personalidad construida, de todas las máscaras que usamos para navegar el mundo social. Esta muerte es aterradora porque sentimos que si el ego muere, nosotros moriremos. Pero la paradoja es que solo cuando el ego muere, podemos nacer verdaderamente. Podemos descubrir quiénes somos realmente más allá de todas las construcciones mentales. La pereza del alma es el miedo a esta muerte, es aferrarse desesperadamente a una identidad que es fundamentalmente una ilusión. La disciplina nos da la fortaleza para atravesar esta muerte y emerger del otro lado transformados, renacidos a una dimensión de existencia que antes ni siquiera podíamos imaginar. El camino que propone Ibn Arabi no niega el mundo ni los placeres de la existencia. No es un camino de ascetismo extremo o de negación masoquista de la vida. Es un camino de equilibrio, de vivir en el mundo sin ser del mundo, de participar plenamente en la existencia humana mientras se mantiene la conciencia de algo más grande. El problema no es el mundo en sí mismo, sino nuestro apego al mundo, nuestra identificación con él como si fuera todo lo que existe. La disciplina nos enseña a relacionarnos con el mundo de manera diferente, a ver en cada forma, en cada experiencia, en cada momento, una manifestación del poder divino. Cuando el espejo del corazón está pulido, todo lo que vemos se convierte en un recordatorio de lo sagrado. Hay una dimensión de la enseñanza de Ibn Arabi que es particularmente relevante para nuestro tiempo. Su énfasis en que la verdad espiritual trasciende las formas religiosas específicas. Aunque él era musulmán y hablaba desde dentro de la tradición islámica, su visión era profundamente universal. Comprendía que todas las tradiciones auténticas apuntan hacia la misma realidad última, aunque usen diferentes lenguajes, diferentes símbolos, diferentes prácticas. La pereza del alma se aferra al dogma, a la letra de la ley, porque es más fácil seguir reglas externas que hacer el trabajo interno de transformación genuina. Pero la disciplina auténtica va más allá del dogma, penetra en su dimensión interna, en la verdad infinita que subyace a todas las formas. El maestro también enseñaba sobre la importancia de la justicia, no solo como un principio social o legal, sino como una realidad metafísica. La injusticia y la opresión
son manifestaciones de la ignorancia espiritual, del estado de inconsciencia en el que la humanidad normalmente vive. Cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza, cuando el corazón se purifica, la justicia surge naturalmente porque reconocemos en cada ser humano la misma esencia divina que habita en nosotros. La pereza del alma permite que la injusticia continúe porque no quiere enfrentar el costo de desafiarla, porque prefiere la comodidad de la indiferencia. La disciplina espiritual nos vuelve incapaces de tolerar la injusticia, porque cuando vemos claramente, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento. Ibn Arabi tuvo un encuentro memorable con Ibn Rushd, el gran filósofo racionalista, cuando era joven. Ibn Rushd había escuchado sobre las experiencias místicas del joven Arabi y quería conocerlo. Durante su encuentro, se miraron largamente en silencio. Ibn Rushd se dio cuenta de que Ibn Arabi poseía un conocimiento que iba más allá de todo lo que la filosofía podía alcanzar, un conocimiento directo de realidades que él solo había podido estudiar teóricamente después de años de esfuerzo. Parecía como si Ibn Arabi pudiera leer su mente. Este encuentro simboliza la diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento experiencial, entre la filosofía y la gnosis. La disciplina espiritual no busca respuestas intelectuales, sino transformación existencial. El maestro vivía con una intensidad que pocos pueden comprender. Su vida estaba completamente dedicada a la búsqueda de la verdad, no como un concepto abstracto, sino como una realidad viviente que permea cada aspecto de la existencia. Viajaba constantemente, escribía prolijamente, enseñaba incansablemente, a pesar de la incomprensión y el rechazo que a menudo enfrentaba. Esta dedicación absoluta es la manifestación natural de la disciplina auténtica. No es algo que se fuerce o se mantenga mediante la fuerza de voluntad, sino que fluye naturalmente cuando el corazón ha sido tocado por la realidad de lo divino. La pereza del alma desaparece cuando el anhelo se vuelve tan intenso que todas las resistencias se disuelven. Ibn Arabi escribió extensamente sobre el concepto del hombre perfecto, el ser humano que ha realizado completamente su potencial espiritual, que se ha convertido en un espejo perfecto de los atributos divinos. Este no es un ideal imposible reservado para unos pocos elegidos, sino el destino natural de todo ser humano si se compromete con el camino de la transformación. Pero llegar a ese estado requiere una disciplina que muy pocos están dispuestos a mantener. Requiere años, décadas, quizás toda una vida de trabajo constante, de pulir el espejo del corazón, de enfrentar las sombras interiores, de mantenerse despierto en un mundo que constantemente nos invita a dormir. La pereza del alma nos dice que es imposible, que no vale la pena el esfuerzo, que es mejor conformarse con una existencia mediocre pero cómoda. Pero en el fondo de nuestro ser sabemos que eso es una mentira. Una de las prácticas más profundas que Ibn Arabi recomendaba era la contemplación de la muerte, no como algo morboso, sino como una herramienta para mantener la perspectiva, para recordar la transitoriedad de todas las cosas. Cada momento que vivimos nos acerca un paso más a la muerte física, pero también nos ofrece la oportunidad de morir psicológicamente, de soltar un poco más de nuestro apego, de nuestra identificación, de nuestro ego. La contemplación de la muerte nos libera del miedo, porque cuando realmente comprendemos la naturaleza temporal de nuestra existencia física, dejamos de aferrarnos tan desesperadamente a ella. Esto no conduce al nihilismo o la desesperación, sino a una apreciación más profunda de cada momento, a una presencia más completa, a una gratitud por el misterio de estar vivo. El maestro también hablaba sobre la importancia de la belleza en el camino espiritual. La belleza no es solo una cualidad estética superficial, sino una manifestación directa de lo divino. Cuando contemplamos algo verdaderamente bello, algo en nosotros se abre, se expande, trasciende temporalmente las limitaciones del ego. Ibn Arabi veía la belleza en todas partes, en la naturaleza, en la arquitectura sagrada, en la poesía, en los rostros de las personas santas. Esta sensibilidad a la belleza es parte de la disciplina,
porque nos entrena a ver más allá de las apariencias ordinarias, a percibir la dimensión sagrada de la realidad que normalmente está oculta. La pereza del alma es ciega a la belleza, porque está demasiado absorta en sus propias preocupaciones, demasiado narcisista para realmente ver lo que está frente a ella. Hay un aspecto del trabajo espiritual que a menudo se pasa por alto, pero que Ibn Arabi consideraba esencial: la paciencia. La transformación genuina no ocurre de la noche a la mañana. No hay atajos, no hay trucos, no hay técnicas secretas que produzcan iluminación instantánea. Es un proceso gradual, a menudo dolorosamente lento, lleno de retrocesos y obstáculos. La pereza del alma no solo es resistencia al esfuerzo, sino también impaciencia, querer resultados inmediatos sin pagar el precio necesario. La disciplina incluye la capacidad de continuar incluso cuando parece que no estamos progresando, de mantener la práctica incluso cuando se vuelve aburrida o frustrante, de confiar en el proceso incluso cuando no podemos ver los resultados. Ibn Arabi enseñaba que el universo entero es un libro sagrado. Cada elemento de la creación es un versículo que revela algo sobre el Creador. Pero para leer este libro necesitamos desarrollar nuevos ojos, una nueva forma de percibir. La disciplina espiritual es el proceso de adquirir esta nueva visión. Es aprender a ver las señales, los símbolos, los patrones que están presentes en todas partes, pero que normalmente ignoramos. Cada encuentro, cada experiencia, cada desafío en nuestra vida es una oportunidad de aprendizaje, un mensaje cifrado que contiene exactamente lo que necesitamos saber en ese momento. Pero solo podemos descifrar estos mensajes si estamos presentes, si estamos despiertos, si hemos cultivado la sensibilidad necesaria